Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Les damos la bienvenida a Perspectivas, el programa de actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En esta oportunidad estamos conociendo un poco más a los docentes, a los candidatos ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, y en este momento conoceremos un poco más también sobre nuestro candidato, el profesor Gilton Riascos. Profesor, bienvenido. Cristian, buenos días. Gracias a todos por la invitación y esperamos que todo esto prospere para toda la universidad. Bueno, vamos a conocer un poco más del perfil y la hoja de vida del profesor Gilton Riascos. Gilton Riascos Forero es un bayuno de 56 años, vinculado en los últimos 25 años al Departamento de Matemáticas de la Universidad del Cauca. Tiene formación académica como estadístico de la Universidad del Valle, con una especialización en educación matemática de la Universidad del Cauca. 2 maestrías, una en educación matemática y otra en ingeniería de sistemas, y un doctorado en psicología, todas de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como docente en los diferentes niveles de formación y ha colaborado con la institución a nivel administrativo en la Oficina de Planeación y la Vicerrectoría Académica, realizando estudios estadísticos. A nivel sindical, además de pertenecer al sindicato de ASPU, formó parte de su junta directiva en el periodo 1998-2000, actuando como tesorero, y actualmente volvió a esa representación para el periodo 2021-2023 como revisor fiscal. En cuanto a la representación docente, ha sido representante al Consejo de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, periodo 2002-2004, representante al Comité de Ética para la Investigación Científica, periodo 2015-2017, y representante al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, CIARP, periodo 2017-2020. Profesor, para iniciar, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre cuáles son esos puntos básicos de su propuesta para ser el representante de los profesores ante el Consejo Superior? Bueno, básicamente es fortalecer la debilidad estructural del estamento profesoral. El estamento profesoral en estos momentos se encuentra dividido al interior, y esa división ha llevado a que las representaciones profesorales actúen como ruedas sueltas, no hay comunicación. Se requiere volver a retomar la unidad, y la unidad se retoma en el ámbito de la Asamblea General de Profesores. Mi propuesta básica es reactivar la Asamblea General de Profesores y desde la Asamblea definir cuáles son los temas primordiales que nos compete y nos interesa con la intención de fortalecer la universidad, de darle un ánimo y de sobre todo un respaldo desde todo el estamento. Profesor, hablemos un poco también de lo que serán las comisiones de estudios y cuál es su posición frente a esta propuesta de organizar un poco diferente estas comisiones de estudios. Bueno, en este momento la universidad tiene una política que ha mezclado las comisiones de estudio y los años sabáticos de los profesores, repartidos en una proporcionalidad en los departamentos que termina siendo inequitativa. Me explico. Cada departamento tiene el 10%, ¿sí? una capacidad del 10% para sus profesores, es decir, que por cada 10 profesores un departamento tiene un cupo, que lo puede usar o para año sabático o para comisión de estudio. Ahí tenemos un primer inconveniente. Es decir, en un departamento que tiene menos de 10 profesores no le pueden dar menos de un cupo. O sea que esos departamentos tienen más del 10%. Y los departamentos que tienen número de profesores que no son enteros, o sea, no llegan a 10 o 20 o 30, empiezan por proporcionalidad o a tener un poco más o a tener un poco menos del 10%. Fuera de eso, al interior de los departamentos, por la cantidad, entonces cuando se van rotando esos cupos, los profesores empiezan a tener una demora muy grande para poder acceder. Entonces la primera propuesta que yo tengo es dividir esa cuestión. Una cosa es la intención de hacer una capacitación, que es la comisión de estudio, un esfuerzo que uno hace para poder inscribirse, y los que hemos pasado por eso ya lo sabemos.
y otra es el derecho que tenemos para usufructuar o tener derecho a un año sabático. Entonces esas dos cosas primero hay que separarlo. En lo que tiene que ver con las comisiones de estudio, hay un problema fundamental, coyuntural y económico fuerte que tiene que ver con las pólizas que los profesores tenemos que pagar, porque yo hice mi doctorado precisamente por comisión de estudio, y son unas pólizas que terminan siendo onerosas, que uno conoce el origen en el sentido de que hubo un tiempo en que algunos profesores se fueron de comisión, no volvieron, y entonces a la universidad le tocó tomar medidas drásticas para garantizar su retorno. Hoy en día tenemos profesores que están haciendo doctorados aquí mismo en nuestra universidad, y obviamente eso nos da una garantía de que ese profesor no se va a ir, entonces no tiene sentido cobrarle unas comisiones altas. Adicionalmente, los profesores que van a salir pueden dejar otro tipo de garantías que también le sirven a la universidad, como por ejemplo los codeudores. Yo creo que un codeudor sería un respaldo suficiente para que la universidad pensara en reordenar esas exigencias. Y en los años sabáticos, yo pienso que debería hacerse una bolsa a nivel general de la universidad y no en cada departamento. Es decir, yo llevo 25 años en la universidad y apenas estoy a puerta de sacar mi primer sabático. Y un sabático lo saca uno cada 7 años, por derecho. Entonces ahí hay una cuestión de que profesores que llevamos mucho tiempo no hemos podido salir y profesores que llevan menos tiempo, 10 años ya están, inclusive con 7 años ya están en su disfrute de año sabático. Entonces hay unas inequidades que tenemos que revisar y que en ese punto sería fundamental hacerlo. Profesor, otro de los temas que también son muy importantes de que conversemos en esta oportunidad es los docentes ocasionales. Primero le quiero preguntar, profesor, ¿cuál es su postura de que los docentes ocasionales participen en las áreas administrativas de los diferentes espacios de la Universidad del Cauca? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser claros en ese sentido. Los docentes de planta, al igual que los docentes ocasionales, tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Por lo tanto, en ese sentido, los docentes ocasionales tienen, ¿sí? Si tienen el interés, la capacidad y prestan el servicio de participar, como lo vienen haciendo algunos, incluso como jefes de departamento, como coordinadores de programa. Y también podrían hacerlo desde mi punto de vista como representantes profesionales. Ahí no hay ningún problema. Lo que yo sí creo que nosotros tenemos que tener en cuenta es a los profesores de planta, cómo esa responsabilidad, porque digámoslo así que somos los que tenemos unas condiciones más fijas en la universidad, por lo tanto unas continuidades mayores, y eso nos lleva a tener una mayor responsabilidad en ese sentido. De tal forma que vale la pena reactivar esa mirada y tener esa consideración. Profesor, ¿cómo sería o cómo aportaría usted para que los docentes ocasionales puedan acceder a mejores oportunidades para tener estudios, maestría, doctorado, para que lo puedan hacer de una mejor forma y quedar en mejores condiciones? Yo creo que precisamente esa condición de profesor ocasional tiene que generarle al profesor una oportunidad para empezar a capacitarse y acceder a la planta. En ese sentido, tiene que abrirse los espacios de capacitación para ellos. Porque, como te decía yo ahora, como los profesores de planta tenemos unas condiciones de continuidad mayor, los profesores ocasionales tienen unas discontinuidades, pues tienen unas debilidades allí. Yo creo que el trabajo tiene que ser en apoyo a los tiempos que se requieren, ¿sí? Y sobre todo las necesidades que se tengan de que esos profesores se alineen en términos del trabajo que las entidades, departamentos y facultades estamos interesados en fortalecer y que es nuestra mirada institucional. Un profesor que entra en esa línea, entonces se tiene que apoyar para que entre a capacitación y para que siga formándose, de tal manera que el perfil que se defina en una convocatoria para acceder a la planta, pues responda precisamente a ese perfil que tiene el profesor ocasional, que a veces no ocurre aquí en la universidad, desafortunadamente. Profesor, vamos a seguir hablando de ese tema que es muy importante también para todas las personas que nos están viendo en esta oportunidad y ustedes los invitamos a que no se despeguen de nuestra señal. La Universidad del Cauca invita a sus docentes a participar en la elección de su representante ante el Consejo Superior, Consejo Académico y el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Diego Cáceres Barajas, Gilton Riascos Forero, Pedro Aníbal Jan Samera, Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Augusto Velázquez Forero, Consejo Académico. Nancy Janet Molano Tobar, Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Votaciones virtuales lunes 23 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Universidad del Cauca, hacia una universidad comprometida con la paz territorial.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con el profesor Gilton Riascos, candidato a ser el representante de los profesores ante el Consejo Superior en la Universidad del Cauca. Profesor, seguimos hablando de este tema que es muy importante también para los intereses de los profesores. Le quiero preguntar en este momento sobre los docentes ocasionales. ¿Qué opinión tiene usted también sobre que puedan acceder a una mejor participación dentro de los concursos que se realizan en la Universidad del Cauca? Como te lo dije hace un ratico, el trabajo de los profesores ocasionales para mí es importante. El profesor ocasional dentro de la estructura de la universidad tiene un papel fundamental, que es precisamente estar por un tiempo reemplazando las actividades de un profesor de planta. En este momento nosotros tenemos profesores ocasionales que no están haciendo eso. Es decir, tenemos más profesores ocasionales de los que deberíamos tener. Por lo tanto, esos profesores pasan a una condición que yo no le llamaría de ocasionalidad, sino de temporalidad, porque están prestando un servicio que debería estarse cubriendo con profesores de planta. Ahí tenemos una necesidad. Es decir, que además de los cupos que se tienen que generar por el retiro, la jubilación o el fallecimiento de profesores, también tiene que mirar la institución el crecimiento en términos de la demanda que está surgiendo para los departamentos y para los profesores de planta que hacen necesario que se crezca la demanda. Entonces es allí trabajar también en ese punto donde no esperar a que el profesor se jubile, no esperar al relevo generacional, sino mirar el crecimiento de la universidad y empezar a apuntar a que se necesitan nuevos profesores para cubrir esa demanda. Eso yo creo que es un espacio importante para trabajar y para que la institución mire esa posibilidad de generar un mayor fortalecimiento en la base profesoral. Profesor, cambiando de tema, queremos conocer su opinión sobre la conformación precisamente de este Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Bueno, yo llevo 25 años en la universidad y siempre he escuchado y he visto todo el problema, la discusión que se da alrededor de la estructura de la composición del Consejo Superior por los diferentes representantes. Yo creo que efectivamente en la medida de que se den las cosas, de que haya un apoyo, pues hay que mirar cuál es la mejor forma que debe tener esa Constitución. Si llevamos 25 años en esa estructura, hay que hacer un análisis en términos de qué tanto ha beneficiado la participación de esos representantes para hacer un trabajo de o mantenimiento o reestructuración. Pero hay que discutirlo a fondo y yo creo que la base profesoral es importante que se manifieste porque hay profesores que tienen muy buen conocimiento al respecto y que tienen buenos argumentos y que uno como representante debe alimentarse de ese conocimiento y de esa información para ir a hacer planteamientos que lleven a mover la estructura y a tomar conciencia de que se tienen que hacer esas cosas y también dar las peleas, las batallas que se tengan que dar a los diferentes niveles para que se pueda pensar en la conformación ideal que requiere la Universidad del Cauca. Profesor, cambiando de tema, y uno de los temas también que son actuales en cuanto a la educación virtual. ¿Cuál es su opinión de todo esto que hemos vivido durante todo este tiempo? Ahora desde el lado también del docente, ¿cómo ha sido y cómo ve usted esa experiencia de lo que ha sido este tiempo de la educación virtual? Bueno, la educación virtual ha sido un reto muy grande porque hay algo que yo vengo definiendo y defendiendo, porque mi formación, además de ser estadístico, yo manejo el área de estadística y probabilidad, manejo un área muy importante y muy bonita en la formación que tiene que ver con los licenciados de matemáticas y es el área de la educación matemática. Por eso mi doctorado es en psicología. Entonces mi doctorado en psicología me permitió entender que hay algo en el aula que es irreemplazable. Y lo que es irreemplazable en el aula es esa mirada. El discurso de las miradas es muy difícil de reemplazar. Cuando tú ves a un estudiante, con una mirada el estudiante te dice si te está entendiendo, si está equivocado, si está elevado, si tiene problemas. La virtualidad nos rompe eso. Y eso es uno de los problemas fundamentales que es irreemplazable, irreconciliable, pero esta coyuntura nos llevó a esa necesidad, es decir, a tener que entrar en esa virtualidad. Y desafortunadamente la mayoría de los profesores no estábamos preparados para eso. Y ha sido un tránsito difícil porque han tratado de llevar una metodología presencial a unas condiciones de virtualidad que se sabe que no funcionan. Las estadísticas decían antes de la pandemia que las personas que ingresaban a una modalidad virtual en estudio, el 80% o 90% nunca terminan. Y adicionalmente que los estudios virtuales no estaban llevados ni siquiera a nivel de pregrado.
Hoy en día estamos viendo que desde la básica primaria hasta la universidad todo se está llevando virtual. Claro que hay un golpe impactante. Los profesores hemos tratado de adaptarnos, muchos que tenemos de alguna manera una forma de hacerlo, no nos ha golpeado tan duro la adaptación. Otros han tenido unos sufrimientos y otros incluso han tenido que renunciar. Entonces eso muestra que definitivamente tenemos un trabajo muy fuerte que hacer allí, de concientización, de entender que la virtualidad implica un trabajo distinto, un pensar distinto de cómo se produce conocimiento, es decir, cómo el estudiante aprende y cómo las herramientas le sirven al docente hasta cierto punto y cómo las tiene que usar en términos metodológicos y didácticos, pedagógicos y didácticos, para poder alcanzar el objetivo que es que no se pierda la calidad de la educación que hemos defendido y trabajado por ella. Profesor, otro de los temas también que son bastante importantes son los grupos de investigación, los proyectos de investigación. Dentro de su propuesta, dentro de su plan de trabajo, ¿cuál sería esa propuesta precisamente para apoyar y mejorar estos proyectos y los grupos de investigación en la Universidad del Cauca? Bueno, yo creo que ese ha sido un trabajo que se ha avanzado mucho. Los grupos de investigación en la universidad han crecido y eso muestra precisamente un apoyo institucional en términos de procurar que se dé ese reconocimiento. El trabajo importante es el trabajo de base. Los semilleros ayudan en ese sentido y yo creo que hay que seguir pensando en ese tipo de propuestas para que no solamente los profesores ocasionales, los profesores de planta, que son los que más lideran estos esfuerzos, sino también el acompañamiento de los profesores ocasionales permita participar y, como te decía antes, con la visión de que la línea de formación de los profesores ocasionales va encaminado a ese fortalecimiento. Creo que eso puede ayudar muchísimo a todo este trabajo de cerrar un poco la brecha en esa diferencia de que yo soy profesor ocasional o yo soy profesor de planta, sino que somos profesores y tenemos que buscar unificarnos y como estamento fortalecernos. Es decir, los ocasionales tienen que pensar en que hay una posibilidad real, ¿sí? Y con alta probabilidad de llegar a eso, o sea que su esfuerzo va a ser reconocido, y los profesores de planta tenemos que empezar a entender que necesitamos apoyarnos en los demás y que los demás necesitan de nosotros. No somos aislados, no somos solos. Hoy está pasando que muchos profesores de planta que llevan muchos años se están jubilando y no hay quien recoja todo ese trabajo que se ha hecho y muchos de esos trabajos se están perdiendo. En el caso particular te lo digo, en el departamento de matemáticas, el área que yo manejo, estadística y probabilidad, está perdiendo mucha fuerza porque no hay personas que se hayan capacitado en esa línea adecuadamente para poder impulsar. Tenemos otras áreas donde afortunadamente tenemos buenos respaldos y lo que se busca es eso, que se fortalezcan las áreas y que efectivamente las que se están debilitando entren profesores en esa línea para trabajar. Precisamente, profesor, ¿cómo mejorar ese relevo generacional también en cuanto a los docentes, precisamente para los grupos de investigación, para los docentes que, como usted nos decía hace un momento, de pronto se van retirando, quienes van quedando? ¿Cómo mejorar y cómo fortalecer ese relevo generacional al interior de la planta docente? Ahí es donde parte de mi propuesta hace la invitación a fortalecer el diálogo general institucional, no el diálogo puntual. Es decir, los profesores tenemos que empezar a entender que lo que nosotros hacemos es un apoyo a la universidad. Apoyamos la universidad integralmente. No es Gilton Riascos, no es el profesor X, es un profesor que está en la base y que está apoyando. Y si como profesores de base logramos unificarnos, vamos a procurar fortalecer en ese sentido, sin egoísmos, sin jerarquías, ¿sí? Y sino por el reconocimiento del esfuerzo que estamos haciendo y el apoyo que estamos dando. Cualquier granito va sumando. Aquí no se trata de quién tiene la mayor capacidad, sino quién va aportando su capacidad y en ese aporte vamos fortaleciendo. Así es, profesor. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. La Universidad del Cauca invita a sus docentes a participar en la elección de su representante ante el Consejo Superior, Consejo Académico y el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Diego Cáceres Barajas, Gilton Riascos Forero, Pedro Aníbal Llanzamera, Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Augusto Velázquez Forero, Consejo Académico. Nancy Janet Molano Tobar, Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Votaciones virtuales lunes 23 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Universidad del Cauca. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial.
Continuamos en Perspectivas, en esta oportunidad conversando con el profesor Gilton Riascos. Profesor, bueno, seguimos hablando de estos temas que son importantes para la Universidad del Cauca. Hablamos de los grupos de investigación, pero también podemos hablar de cómo hacer ese escalafonamiento de esos grupos de investigación, de la indexación de las revistas, cómo mejorar todo esto, donde la Universidad del Cauca pues históricamente también ha tenido una buena posición, pero cómo hacer también para darle ese aporte desde su perspectiva. Bueno, yo creo que en la universidad, en términos del apoyo, hay un fortalecimiento grande. Es decir, se preocupa y se ha preocupado y los últimos años ha hecho una inversión muy grande en tratar de fortalecer los grupos de investigación, sobre todo en las convocatorias. Y en las convocatorias donde se dan los apoyos, y yo creo que hay que pensar en seguir dinamizando los esfuerzos básicos, es decir, los que apenas están empezando a entrar en estos procesos de investigación, empezar a fortalecerlos. Y a los grupos que ya logran alcanzar esos niveles y esa experiencia que los lleva a participar en convocatorias mayores, facilitarles el trámite administrativo. Yo pienso que a veces hay un desgaste muy grande del profesor haciendo el proyecto y llenando cosas y requiriendo información de la universidad, que a veces eso frena muchas cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo en mirar esa parte administrativa para que los profesores puedan dinamizar, que realmente los administrativos le presten ese servicio, porque yo conozco la experiencia de tener que, como líder del grupo y líder del proyecto, sentarse a llenar y a leer formatos, y eso le quita a uno muchísimo tiempo que podría hacerse de la parte administrativa muy fácilmente. Eso sería un punto crucial para poder apoyar tanto a los que están iniciando como a los que ya están escalafonados para seguir fortaleciendo la base profesoral y en este caso la investigación. Profesor, desde el Consejo Superior, ¿cómo aportaría usted para que la Universidad del Cauca tenga mejores relaciones con la comunidad, con las organizaciones, con todo lo que hay alrededor también en nuestra región para la Universidad del Cauca? ¿Cómo haría y qué aportes podría hacer usted desde el Consejo Superior? Bueno, creo que tener un asiento en el Consejo Superior para la representación profesoral es importante porque es el máximo ente directivo de la universidad, es decir, donde se pueden proponer cosas de manera transversal, no tan puntuales, sino una transversalidad. Y esa transversalidad tiene que estar apoyada precisamente en una información real, y esa información real la tiene que producir y generar la base profesoral. Es decir, yo puedo ir como representante profesoral, y si seguimos en esta dinámica de rueda suelta, pues yo haré lo que pueda como persona. Pero la intención mía no es estar allá como persona, sino como representante de un gremio. Y si ese gremio me da la información, me da las perspectivas a mí para poder generar iniciativas, yo podría hacer muchísimo trabajo involucrando precisamente todo el estamento y no simplemente como el representante. Si el estamento se mueve, el representante funciona. Si el estamento no se mueve, el representante va a estar limitado muchísimo en su capacidad de acción. Profesor, si usted no fuera candidato al Consejo Superior por parte de los profesores, ¿qué propuesta cree usted que necesita precisamente ese puesto, ese candidato, esa persona o ese docente que vaya a representar a toda la parte de la docencia de la Universidad del Cauca? ¿Qué propuesta cree usted que necesita esta propuesta, este lugar, este cupo que tendría dentro del Consejo Superior? Yo insisto que es la dinámica de estructurar la base. Se perdieron las asambleas profesorales aquí. Los profesores no están interesados porque los profesores de planta se creen o dan la impresión de que no les interesara la universidad en términos de la administración, la economía de la universidad y el futuro de la misma. Los profesores están interesados en hacer su trabajo de base, docencia, investigación y proyección social, pero han perdido esa mirada. Para mí es importante que se recupere y por eso digo que el diálogo, yo lo decía otro día, otrora 20 años, reunirnos en un aula, profesores de historia, de filosofía, de matemáticas, de medicina, de ingeniería, de artes. Era una cosa impresionante porque cada uno daba su visión de la universidad, su información, los representantes traían la información que se estaba circulando y se hacían unos grandes debates. Se vuelven espacios de formación política para los profesores, porque ya entonces entendemos que hay otras miradas diferentes a las que nosotros podemos tener de la universidad, y eso para mí es fundamental, que cualquier representante tiene que volver a recuperar. Hay que fortalecer ese espacio para que los profesores y el estamento se fortalezcan, para que se limen las asperezas entre
planta y ocasional y nos demos cuenta que si no trabajamos y no nos ponemos cuidado hacia dónde va la universidad, podemos estar en una especie de viaje en un Titanic que puede ser fatal para todos. Profesor, ya para terminar, para que le cuente a las personas y los invite a participar precisamente de este proceso de votación y de elección de los profesores ante el Consejo Superior y bueno, para que acompañen los profesores en esta jornada. Bueno, como todos sabemos hoy, en este momento tenemos suspendido la terminación del primer semestre. Fíjense ustedes, hay una discusión de negociación donde están representados los estudiantes, los administrativos y los profesores, pero a través del sindicato. No hay representantes profesorales ni del académico ni del superior porque no los tenemos. La invitación precisamente es a que nos hagamos conscientes de que ese trabajo que se está haciendo ahora favorece a todos los profesores, independientemente de si es de planta ocasional o cátedra. Si ese trabajo de negociación no se hace, como lo venimos adelantando, el trabajo de la universidad colapsa. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, profesores, que si no nos movemos al unísono, realmente podemos llevar al fracaso. Estamos dejando la responsabilidad tan importante de la administración en unos cuantos profesores que tenemos un interés. Pero si no estamos con el apoyo, si no estamos enfocados, eso nos puede llevar a un traste. De ahí que entonces yo los invito a que piensen en mi nombre, Gilton Riascos, porque yo no voy a tratar de hacer cosas individual, yo voy a tratar de trabajar por un colectivo y ese va a ser mi máximo esfuerzo. Fortificar la base profesoral, invitar y reactivar la participación de los profesores vocacionales y cátedra y sobre todo los profesores de planta que tenemos una visión tan antigua en la universidad, que conocemos tantas cosas y que eso le va a permitir a otros compañeros comprender y apoyar los esfuerzos institucionales. Si votan por mí, se están comprometiendo conmigo, no me están lanzando a mí a una candidatura, sino que se están comprometiendo. Y si yo fracaso es porque ustedes no me acompañan. Y si yo tengo éxito es porque todos estuvimos de acuerdo y pudimos organizarnos y avanzar estructuralmente. Profesor Gilton Riascos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad, conociendo sus propuestas, conociendo sus opiniones respecto a lo que se viene de ahora en adelante para los profesores de la Universidad del Cauca. Y a ustedes también les agradecemos su sintonía en esta oportunidad en Perspectivas. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Universidad del Cauca. Universidad del Cauca Televisión.